como desafiador. No, los que te decían, acá no podés fumar. Y yo fumo igual, y si no, no hago el programa. Fumé en América. Sí. Ni el Papa había fumado en América. Nadie. Es verdad. Iba el Papa a América, prendía un pucho y decía, no, su santidad, por favor. Lo sacaban. Vos sabés que dos cosas graciosas con eso. Una, antes de empezar Día D, hace ya, no sé, 7, 8 años, 10 días antes, tenemos una reunión, estaba Ornequian, otra persona más que creo que era el gerente técnico, y yo. Y estábamos por empezar. Y entonces me vienen a plantear que querían negociar la cantidad de cigarrillos que yo fumara. No digas. Entonces me dicen, pero ¿cuánto vas a fumar? Ponerte Digo, mira, yo no sé. O sea, no tengo idea. Me dice, no, pero nosotros podríamos decir 5 o 32 o 4. Digo, no, yo no, te juro, no lo podía creer. Es un absurdo. Le digo, discúlpeme, ¿usted qué edad tiene? Y uno me dice 60 y pico. ¿Y usted? 50. Y yo 30 y pico. 3 pelotudos grandes discutiendo acá cuánto voy a fumar, cuánto no voy a fumar. Dejémonos de joder, fumo o no fumo y chao. Y hasta el punto fue así que América contrató un estudio para que yo fumara, que no era el canal. Ajá. Nosotros los 2 primeros años de Día D los hicimos en Crónica TV. Ajá. En Estrellas. Y América pagaba $30.000 por mes de alquiler. Solamente por tu deseo de fumar. Y yo le creo eso porque cuando trabajando en aquel grupo, en el grupo Ornequian, la primera era una persona, la hermana de Juan Alberto Badía. Marisa. Claro, estaba en la oficina y Ornequian pasó, la encontró fumando y le pegó unos gritos delante de toda la gente y ante su desconsuelo, la alianza de los empleados, y terminaron haciendo una guarida de fumar. El pabellón de Cancerosos, que era un pasillo al fondo, ahí iba la gente a fumar. Es una excepción. Ahora, es muy terrible ir a fumar ahí. Es un espanto, para eso prefiero no fumar, o sea... Sí, es una guarida. Un cubículo donde hay 5 tipos fumando. Mira cómo al final todo termina jurídicamente. Una de las cláusulas de mi contrato, año tras año, fue la 23 o 26, no me acuerdo ahora, que decía... Se le permitirá al señor, encima ponían Jorge Ernesto, que es mi segundo nombre, por las dudas, a ver si había otro. Se le permitirá al señor Jorge Ernesto Nata fumar en el espacio tal cosa, tal hora. O sea, en el contrato, para que quede bien claro, para que no haya reclamos futuros, litigios ni nada. Está bueno. Vamos a hablar de la actualidad con la Nata y con aquí los amigos, pero primero nos actualizamos en cuanto a las noticias. Claro, donde las noticias se discuten, se piensan, se analizan. Palabras cruzadas, hasta las 19 en Continental. Y nos visita Jorge La Nata. Casualmente, bueno, empezamos musicalmente con Versuit Begarabat, este tema que es un temazo, La Soledad se llama. Jorge dirigió un videoclip. Sí, de Versuit. no el de este tema. Que al palo, que se esto. Exacto, el que le da tantas veces para editarlo. El que le da título al disco, además. Ya me lo sé de memoria, sí. Están pasando un gran año los Versuit, realmente. Y se lo merecen aparte, porque son tipos que hace 16 años están tocando. Y recién ahora explotó. Y explotó en serio, porque explotó en los chicos de 12, de 14. Muy bien, muy bien. Y está muy bien el dedito, está muy bueno. Aparte... Lo veo al Gordo Santos. Cuando yo venía para acá, le dije al tachero, ¿a dónde vas? A Continental. O sea, entre el Tortoni y el Gordo Santos. Le dije, así como no. Es una institución. Vos me conocés a mí que yo tengo 14 años, 15 años. ¿Cómo? Desde que era flaco, dice. Desde que, bueno, sí, no era yo, era mi hijo Jorge. Y vos laburabas, y tu viejo laburaba en Radio Nacional. Yo conocía a tu viejo, es más, conocía más a tu viejo que a vos. Vos venías, estabas en Continental y en Nacional a la vez. Aclaremos que Santos es el jefe de operadores de Continental y es el más viejo aquí, aunque es joven. El más viejo digo porque está en la radio desde que esto empezó allá por el 69, cuando pasó de Porteña a Continental. Bueno, estábamos escuchando recién el servicio informativo y hay más muestras en el gobierno nacional y en el gobierno provincial de Buenos Aires, muestras de ponerse en acción en el tema seguridad, ¿no? Un nuevo plan contra el delito, el intento de coordinar las fuerzas de seguridad, especialmente en el conurbano, con la presencia, por ejemplo, de Gendarmería. Arlanian, que dijo que un comando va a trabajar en la zona de San Isidro. Yo hoy estaba hablando con Guillermo Alfieri, un periodista amigo. El tema de los secuestros. Y es complicado el tema, porque, a ver si se entiende lo que quiero decir. En todo el mundo hay secuestros. Y me parece que estamos creando de los secuestros un problema mayor que el que es. Los medios. Estamos agrandando el problema
por sobre lo que el problema es en sí. Quiero decir, en Colombia secuestran 15 tipos por semana o 10 o qué sé yo. En Sao Paulo secuestran 10, 20 tipos por semana. No estoy diciendo que esté bien eso. Y en México también. Y en México también. Ahora, ¿qué pasa? Acá secuestran 1 o 2 personas por semana y eso es tapa de los diarios todos los días. Lo hemos comentado, vos sabés que coincidimos. Bueno, la diferencia entre el delito y la percepción sobre la inseguridad. Bueno, es que esa percepción, vos mira, me contaba Guillermo una cosa interesante, no sé qué especialista en seguridad lo escuchó decir lo siguiente. ¿Qué pasa cuando hay un secuestro en Argentina? Van las cámaras a la casa del secuestrado. Los móviles, ahí. Los móviles. Ahora, eso informativamente no tiene ningún sentido, porque si hay un lugar donde no va a pasar nada, es en la casa del secuestrado. Se supone que están negociando por teléfono, va a pasar, Jorge. Están en otro lado. ¿Sabés lo que se espera? ¿Qué? La madre que sale y el llanto y la súplica y la carta. Ok, pero eso informativamente... Bueno, sí. Eso informativamente no... Y estamos creando un problema con esto, ¿me entendés? Porque se está distorsionando todo. Y ojo, no lo digo ni a favor del gobierno porque no lo estoy, digamos, tengo la libertad para poder decirlo. No, realmente, yo creo que me parece que es una mirada muy diferente, difícil de resolver. Yo creo que lo que está diciendo él lo hemos hablado, no en la misma forma, pero digamos, hay una coincidencia, para no hacer una discusión de algo que al revés. Es una coincidencia. Yo creo que lo que ocurre con el miedo se está convirtiendo en la oposición del gobierno. Claro. Claro. Ahora vos fíjate que no se le puede dar una solución política a esto, porque ¿qué vas a hacer? ¿Mandás 10 policías a cada colegio? ¿Metés policías en los colectivos, en los colegios, en los coches de la gente? ¿Cómo haces para que siempre igual van a poder secuestrar a alguien? O sea, yo creo que este es un problema político, sí y solo sí se demuestra que la policía está atrás. En ese caso sí. Porque si hay bandas de la policía, articuladas o no... Es responsabilidad del gobierno. Sí, ahí es otra discusión. O complicidades o zonas liberadas. O el gobierno podría saberlo, claro. Ahora, en ese caso sí. Ahora, esta paranoia en la que vivimos de cómo no hacen nada, ¿qué pueden hacer? O sea, ¿qué puede hacer el gobierno frente al secuestro de una persona que en este momento está tabicada, tirada dentro de una casa en La Matanza? Ahora, ¿qué pueden hacer? No, espera, pero por lo pronto, los poderes públicos, incluyendo a la policía y a la justicia, deberían conseguir atrapar a estas bandas que son organizadas y condenarlas, cosa que en general no ocurre. Y condenarlas, y te digo más. Como el caso Strachman, que los están juzgando. Condenarlas, es muy terrible haber leído hoy en los diarios la declaración de este chico Strachman. Sí, que lo dice desde la bronca personal. Muy terrible, ¿no? Sí, pero está, digo nada, respetable también, pero está bien, nadie va a nombrar a Strachman ministro de Justicia, porque esa es la otra cosa. ¿Qué es lo que pasó con Bloomberg y lo que pasa con la carta de la señora esta de Susana Garnil? Susana Garnil. Yo me conduelo en el dolor de todo el mundo y laburo en esto, entre otras cosas, porque la realidad me duele y la quiero cambiar. Soy periodista por eso, digamos. Ahora, el monopolio del dolor no lo tiene nadie. Y menos que por cualidad transitiva del monopolio del dolor vos tengas el monopolio de la verdad política o de la verdad jurídica. O las respuestas políticas. Claro, no las podés tener desde ahí, porque sos parte muy interesada. Lo que hay que hacer es protegerte, cuidarte, quererte, ahora, contenerte. ¿por qué el periodismo entró, y acá sí opino yo, y el periodismo entró como una manada a hacer de corte, de coreografía interesada? Es así de miserable la respuesta. ¿Pero por qué mide? ¿Por qué interesa? ¿Por qué mide? Porque la señora escribiendo al presidente, Jorge, mide. Pero entonces, aumentó el delito. Punto más. Y como somos una mierda en los medios, y estamos buscando qué carajo mide más todo el tiempo, sin importarnos mucho con qué escrúpulo lo vamos a... Y bueno, le damos manija a eso. Pero el delito secuestro aumentó. En el año 2000 o 2001 eran 40 casos. En el 2002-2003 son 300, 400. O sea... Es más, yo te digo, yo creo que las penas tienen que ser duras y que incluso tienen que ser más duras en el caso de secuestro, porque ahí no hay ninguna alternativa. O sea, vos no podés decir que el tipo que salió a secuestrar tiene hambre. El tipo que salió a secuestrar es un hijo de puta. Es un hijo de puta, no es un tipo que tiene hambre, que no tiene laburo. Un tipo que es capaz de torturar a otro, de cortarle un dedo o de hacerle... Es un hijo de puta, que tiene que tener su castigo, porque para eso hay leyes, digamos, ¿no? O sea que... Ahí todo ese discurso, comillas, progre, pseudo-social, se cae, porque, viste, yo no quiero que me corten una mano, hermano, es así la vida, y tengo derecho a no quererlo, digamos. Ahora, me parece que estamos ayudando los medios a llegar a un callejón sin salida en este tema, ¿me entendés? Porque exigiendo respuestas ya frente a algo que no tiene respuesta ya, es muy difícil. Ahora, ¿cómo está condicionando este tema a la política en la Argentina y al gobierno? Porque fíjate lo que sucede con la carta de Garnil. Fíjate lo que sucede con la marcha de Bloomberg, la del 1 de abril y la que viene. El gobierno salió como a anunciar cosas, a coordinar, etcétera. ¿Qué significa, por ejemplo,
para vos Bloomberg en la sociedad actual? Mira, para mí Bloomberg significa una persona que perdió a su hijo, que se sobrepuso al dolor y que trata de encontrar una respuesta. Ahora, hablemos con Bloomberg sobre eso. No le preguntemos por el precio de la soja, la marcha del mercado común europeo, la integración en el Mercosur, porque no lo sabe y porque tampoco hay por qué. Y hace mal él en engancharse en responder esas cosas. Sí, yo se lo he dicho a él, porque ahora va a proponer lo de la lista sábana, propuestas es que también tiene razón en eso, puede ser, que no es por ahí donde desnaturaliza su lucha, ¿no? Sí, claro, sí, totalmente. Mira, es lo que pasa, acá hubo un quiebre muy grande, que yo creo que todavía recién estamos empezando a verlo en la historia contemporánea argentina a partir de la caída de la Rúa. A partir de ahí se rompe el pacto de credibilidad entre el público y la dirigencia. Se rompe. Entre toda la dirigencia, no solo los políticos, los periodistas, los políticos empresarios, todos. La gente dejó de creer. Está bien que haya dejado de creer, yo creo que está bien. Y está buscando cómo reacomodarse. Todavía hoy estamos buscando cómo reacomodarnos. Por eso yo creo que Kirchner es un presidente de transición. Kirchner no es el final de nada. Kirchner puede ser, ojalá sea, el comienzo de algo. Pero Kirchner es lo más nuevo de la vieja política. Lilita Carrió dice que es lo mejor del régimen, pero es el régimen. Claro, totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que todos estamos pidiéndonos como sociedad? Que la clase política cambie, que los medios la manera de ser representados cambie. Nosotros todavía hoy, ¿a usted parece que podríamos decir que somos una democracia? Sí, del 83 para acá, votar de vez en cuando no alcanza. Eso no es ser una democracia. Indudablemente. Hay un politólogo muy interesante, quizá el mejor de acá, que es Guillermo O'Donnell, que vive en Estados Unidos y en Sao Paulo, ahora creo que está en Estados Unidos. Él habla de un concepto muy interesante sobre una cosa que él llama ciudadanía de baja intensidad. Como que en estas democracias formales hay ciudadanos en serio y ciudadanos de baja intensidad, que no imprimen, que no terminan de imprimir, que no tienen derechos, que muchas cosas no, y que están ahí, afuera, viendo cómo se integran o en algunos casos desintegrados. Indudablemente. Entonces, no podemos hablar de que esto es una democracia mientras eso pase. Tenemos que ver qué hacemos para integrarlo. Donde ese campo de baja intensidad, Jorge Lanata, es la mayoría. Que cuando se firma un contrato social en una república, un contrato social implica que estamos todos adentro del contrato. Sí, es la ley, es la constitución. Si hay una mitad del país, esto va para los que quieren ese tipo de reprimendas, para decirlo con suavidad, si hay una mitad del país que ese contrato no le llega, ¿por qué tiene que respetar el contrato de los otros? Obvio. ¿Está claro? Así es. No pero eso es la ley. ¿De qué deviene la obediencia a la ley? De que la ley te sirva a vos. Vos, digamos, suscribís el contrato si a vos también te sirve. Si no te sirve y te excluye, entonces anda la miércoles. Vos preguntabas recién por qué hay un cortocircuito entre Bloomberg y la clase política con respecto a lo que Bloomberg demanda. Antonio Machado tiene, yo se lo recomiendo a los que no lo leyeron porque realmente es un gran libro, una serie de 2 libros que se llaman Juan de Mairena. Juan de Mairena, de prosa, pues Machado es raro porque Machado escribía poesía. Juan de Mairena es la historia de un profesor de educación física que en las horas libres da clases de lógica y filosofía, que son voluntarias. El tipo en realidad odia la gimnasia, no quiere ser profesor de lógica, entonces da clases de lógica. Un tipo es muy divertido el personaje. En un momento son los diálogos, es como Platón, los diálogos entre el alumno y los alumnos y el profesor. Le preguntan a Mairena por los políticos. Y Mairena dice que el primer deber del político es la fidelidad a la propia máscara. Él no tiene problema con que tengan máscara, pero por lo menos sean fieles a su propia máscara. No que estén todo el tiempo cambiando de máscara. El problema que hay con Bloomberg interesante concepto. Claro. El problema que hay con Bloomberg y con los políticos es que los políticos le están todo el tiempo cambiando la máscara a Bloomberg. ¿Me entendés? O sea, a nosotros nos venden, junten firmas y hagan un plebiscito que nosotros vamos a hacer lo que quieren. El tipo va y lo hace. Y no, es que, ¿sabe qué? Llegó tarde. Ya cerró la oficina de plebiscito, discúlpeme. Vuelve el año que viene. ¿Me entendés? Es como que Bloomberg quiere cumplir con los formularios de todos los pedidos formales, digamos, y lo cumple. Pero si los políticos no lo pueden hacer, porque si lo hacen, se suicidan. Hoy, como están armados los partidos, no pueden sacar la lista sábana porque se desarma la política en Argentina. Ahora, no nos lo dicen. Nos dicen, sí, ya va, es cuestión de tiempo, espera un poquito. Pero ¿cómo hacen con la cadena de favores de la que viven todos ellos?
¿Me entendés? Es tan irreal como cuando discutimos con ellos el sueldo. ¿Vos pensás que viven con 3 lucas? Dejémonos de joder. ¿Qué ministro vive con 3 lucas? Ninguno vive con 3 lucas. Ni con 3, ni con 6. Gastan mucho más que eso. Sí, nosotros... Gastan mucho más que eso. O sea que hay una hipocresía que envuelve a esta democracia. Aún y los políticos no pueden desafiar eso, por eso se arma este debate cuando lo de los pasajes de los diputados... Termina saltando, porque llega un momento donde los tipos no pueden justificar el blanco, sí, no el negro, ¿me entendés? Porque vos, ¿cómo hiciste si ganás 2 lucas por mes para comprarte un departamento de medio palo? No podés. Un día me dijo... O sea, aún cuando no hubieras... ¿Me entendés? Un día me dijo un político, Jorge, que en lugar de mirar las declaraciones juradas de los políticos, que no sirven para nada, hay que mirar el consumo de tarjeta de crédito. Obvio, lógico. Y las cosas que están a nombre de la mujer y de la amante. Y de la mujer. La tarjeta del político y de la mujer, en realidad. Las dos. Bueno, vos decías que quizás se sobreestima el problema de la inseguridad. ¿Cuáles son los verdaderos problemas del país? Hoy, la falta de justicia, la falta de un aparato judicial que funcione, sigue siéndolo. Para mí es un problema ya desde hace 20 años, no es de ahora. El hecho de que no todos seamos iguales ante la ley. Como decía Mafalda, hay algunos más iguales que otros. Sí. Y el hecho de que tengamos 2/3 de la gente fuera de la economía. Acá estamos criando, en muchos casos en el interior, segunda generación de chicos desnutridos. Segunda generación. La primera en Tucumán fue cuando desarmaron los ingenios en la época de Onganía, Alzogaray, etc. La segunda es esta. O sea, vos lo ves, yo lo sé, yo estoy ahora por estrenar una película en un mes. La de la deuda que parte del tema de la desnutrición. Claro, parto de ahí, estuve mucho en Tucumán, estuve viendo mucho ese tema. Y vos lo que menos te explicás, vos no te explicás 2 cosas ahí. Una, esa especie de mansedumbre del dolor que hay, que vos decís, ¿cómo puede ser que no tengan baño y que no hagan nada? Pero es que no hacen nada porque no se les ocurre. Porque cuando ya no tenés baño, tampoco querés hacer nada. Es una cadena, ¿me entendés? O sea, no es que... O sea, cuando ya llegaste tan abajo, que parece que no hay más abajo, y sin embargo sí hay, porque se le mueren los pibes. Es como si no hubiera más voluntad, más ganas. Ya está, por aparte, si tomaste menos leche cuando sos chico, sos menos inteligente cuando sos grande. Y eso es matemática, no es una cuestión política. El cerebro, mira, en los primeros 6 meses... Este es un tema que yo estudié bastante para la película, porque hay una parte de la película que yo me hago dibujo animado y me meto en la cabeza de un nene para explicar la desnutrición. Cuando el cerebro es el órgano del músculo del cuerpo que más crece, más rápido. Viste que los nenes son cabezones por eso, porque es como que llegan al tamaño lo más rápido que otros miembros del cuerpo. En los primeros 6 meses el cerebro opta entre 2 cosas, o líquido encefalorraquídeo o materia gris. No genera otra cosa. Bueno, lo que no generó de materia gris lo llena con líquido encefalorraquídeo. Claro. Y eso después no se lo podés sacar. Quedó así. En estos momentos hay una campaña de UNICEF. ¿Me entendés? Que el pibe no se recupera más. La campaña de UNICEF está planteando que los primeros 3 años de vida de un chico determinan el 70% de sus habilidades cerebrales, etc. Pero déjame decir esto de la igualdad. ¿Por qué damos por sentado que tiene que haber igualdad política, un hombre, un voto? Y no damos por sentado que debería haber igualdad económica, que todos deberíamos participar de un modo más o menos parejo. No, tiene que haber, bueno, no por lo que somos una sociedad capitalista. No, está bien, pero hay capitalismos que son más igualitarios. Sí, en general el capitalismo es más igualitario, esto es precapitalista, ni siquiera es capitalista. Bueno. Mira, una manera de darte cuenta de si un país es capitalista o no, es ver cuál es la brecha salarial entre el salario del obrero y del gerente. ¿Cuántas veces más gana un gerente que un obrero? Acá un gerente gana 300 obreros. En Alemania gana 20 obreros. En Holanda gana 15, ¿me entendés? O en Francia gana 20 y pico. No 300. Eso es lo que te muestra bien por qué un país es subdesarrollado. ¿Me entendés? Porque evidentemente no hace falta que vos tengas un auto de $100.000 y otro ninguno. O sea... Vos podés tener un auto de 30.000 y el otro un auto de 5. Ahora, ¿por qué chillan tantos esos iguales prósperos, esos desiguales prósperos? Chillan tanto de la realidad si les va bien. Siguen ganando 50 veces más No, porque quieren ganar más y porque siempre se quiere ganar más. Acá hay un margen. ¿A dónde está el costo argentino? ¿Está en el obrero o está en el margen de ganancia? Ahora no está en el obrero. En la convertibilidad el peso del salario podía ser más o menos alto porque eran en dólares. Pero hoy no está. En dólares se cobran entre 200 y 250 dólares promedio. Ese es el salario argentino en términos internacionales. Este todavía sigue siendo un país a donde un gran sector de gente gana mucha guita.
Mucha guita. Y muchísima gente nada. Bueno, un gran que en realidad es una minoría. No importa, es una minoría, pero es una minoría de 3 millones, 4 millones de personas. Puede de clase ser. media, media alta y alta, digamos. 10%, lo que llaman el 10%. EBC1. Bueno, sí. Esos tipos siguen ganando mucha guita. Bueno, aquí estamos en Palabras Cruzadas, esperamos sus opiniones. ¿Todo bien, Julia? Todo bien, yo Mirá que estoy está calladita, encantada. Julia está como apichonada. Y yo me siento culpable, estoy me siento contenta. culpable. ¿Por qué? Me siento culpable porque yo quiero que ella tenía cosas para decir, a lo mejor yo le interrumpí. Porque Para mi rol- nada, el tuyo no, porque para es el conductor. nada. A Para Jorge le nada. vamos a seguir preguntando otros temas. Absolutamente, Era yo muy tengo joven. mucha curiosidad Sí. por otras cosas. Yo lo que también. quiero saber es cómo fue crear Página 12 a los 20 y Por tantos años, por ejemplo, ejemplo, ¿no? por ejemplo. Ir un poquito hacia atrás después. Palabras cruzadas. Bueno, te quiere llevar de nuevo la televisión, te extraña. Mandame una foto tuya, la que dice que baje de peso, Pero qué ¿eh? interesante este último Mandame, mensaje. tenés todavía una hora para la qué. La televisión está renga sin voz, es una buena sí, metáfora. sí, indudablemente. ¿Te estás cuidando? ¿Cómo está tu salud? No, estoy bien, estoy mejor, sí. Bueno, pero el faso ahí no lo vas a abandonar. No, bueno, todo no se puede, Todo no ¿viste? se Vamos de a puede, poco. ¿no? Está muy bien. También en el correo electrónico. A través de palabrascruzadas@continental.com.ar. Un gran abrazo a Jorge, que es una de las personas más valientes del país. Dora Brunella firma el Gracias, mail. Dora. La Nata, contanos del documental que vincula atinadamente, me parece, desnutrición y endeudamiento en la Argentina. Mira, es una historia, es una película de cine que se va a llamar Deuda. Título deliberadamente ambiguo porque abajo... Eso te iba a decir. Sí, claro. Deuda. Abajo pública dice quién Claro. le debe a quién, Ahí está. ¿no? Eso que se llama tagline, o sea, una línea abajo que... bueno, vino a verme la gente de Patagonic, que es una... Bueno, hoy es la productora más grande de acá, están asociados con Telefónica y con Disney. Y me propusieron hacer una película sobre la deuda, cosa que en efecto me puse a hacer. Yo codirijo la película con Andrés Schaer, que también es ópera prima de parte de él, o sea, para los dos es nuestra primera película. Y estuvimos laburando muchísimo. Es una historia que empieza, es la historia de un tipo que tiene un programa de televisión a donde una nena llora de hambre, digamos, para contarlo así de manera impersonal, ¿no? Y esa nena es una nena real. Sí, claro, es Bárbara Flores, una chica de Tucumán. Para que la Y gente recuerde, se disparó su... A partir de ella fue cuando... una tapa de- Sí, claro. Miranda tambaleó. Ahora, es increíble, porque vos sabés que cuando fueron, yo esto me entero después, llegaban solo a algunos barrios. Hubo barrios donde no llegaban, donde no llegaba la ayuda. Imagínate lo que serían esos barrios, ¿me entendés? Cuando íbamos al barrio de Bárbara, Bárbara tiene la única casa de material de todo el barrio. Y nos decían, no, los que están mal, nosotros estamos bien, nos decían. Los que están mal son los de allá atrás. Hasta que fuimos allá atrás. No sabe cómo vive, pobre gente, los de allá atrás. Bueno, yo estoy ahí en el barrio, se llama Barrio Ate de Tucumán, con ellos, mostrando cómo viven, etcétera. Y después la película sigue a partir de una serie de viajes a donde yo viajo tratando de explicarle a Bárbara por qué le pasa lo que le pasa. Ajá. Entonces voy a la reunión de los 2000 tipos más ricos del mundo en Davos, El foro de Davos. en Suiza. Ahí están Gates, está Clinton, está Kruger, está un montón de gente. Castaneda, un montón de gente que aparece en la película. Después voy a Washington, al Banco Mundial y al Fondo Monetario. Hablamos con todos los cuadros del fondo, con Dawson, bueno, con varios, con Loser, con Musa, etc. Y después lo mismo en el Banco Mundial. Y vamos en el medio de eso contando lo que fue la historia de la deuda externa en Argentina desde la dictadura para acá, digamos. Del 76 para acá. O sea, en paralelo la deuda social La deuda y la social deuda con la deuda pública o pública y externa. con la historia con una historia personal, que es la historia de esta nena, Claro. más otros chicos que ahí se transforman como en personajes de la película. Por eso yo también quiero, la película se va a estrenar en Tucumán, no la voy a estrenar acá. Ajá. Se va a estrenar en Tucumán, acá se va a estrenar el 7 de octubre. Y la idea es que el 5 se estrene en Tucumán, porque quiero llevar a todos los chicos del barrio Ate al cine, porque nunca fueron. Y quiero que vayan al cine a verse ellos mismos, digamos, o sea, a verse ahí en la pantalla. Y estamos armando eso. Probablemente después haya, que estoy cerrándolo con alguna gente del gobierno, una función para políticos, a donde probablemente venga el presidente, van a venir seguro algunos ministros, quiero que esté la oposición, que estén todos, ONGs, etcétera. Eso va a ser el miércoles 6 y el 7 de octubre se va a estrenar en cines y bueno. Está bueno. Qué buena idea, ¿no? Fue mucho laburo realmente. Llegamos a grabar 102 horas.
La película es corta, no se asusten, dura 90 minutos, pero hubo que bajar en la edición de 102 horas a 90 minutos. Estuvimos 3 meses y pico editando. ¿Es como un documental? Es un documental, pero lo que pasa es que tiene cosas que... Está pasando algo en el documental en el mundo, que es que se está renovando el género. A partir de Moore y también a partir de otras cosas. Por ejemplo, qué sé yo, en Deuda hay una escena, hay una secuencia que yo estoy en la Plaza de Mayo dando los números de la deuda y me llueve el expediente de la deuda externa hasta que tapa la plaza. Eso es documental porque los datos que doy son ciertos, pero la forma es artística. Bueno, cuando me hago dibujo animado también. Lo que digo es verdad, pero lo digo de una manera distinta. Hay partes y partes, ¿no? Hay música de Bersuit, de Molotov, de un grupo nuevo que se llama Árbol, de varios. Y bueno, realmente yo nunca... ¿Estás entusiasmado? Nunca hablo bien de lo que hago, Julia me conoce hace tiempo, pero realmente está buena la película. Y me parece que no es un documental... No es un lugar de bajada de línea, ¿me entiendes? No estoy yo parado arriba del ropero diciendo hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Es una película, te muestra incluso las peleas en el propio barrio, a donde se pelean porque uno recibió más comida que el otro. Entre ellos, claro. O porque, digo, es lo que se ve. ¿Qué más en el correo electrónico? Gracias por haber traído a Jorge Lanata, lo necesitamos. Y como dijo ese gran hombre, entre comillas, por lo gordito, LD. Volvé, Lanata, volvé. Sí, estoy tan contenta que voy a ponerme a planchar con alegría. Orlando, Julia, Diego y Jorge, todos juntos, bingo. Eva de Adrogué. Gracias, Eva. Jorge, ¿cómo era aquel joven de, creo, 26 años que... Bueno, tuvo esa idea y se mandó a hacer un diario que después... Vos no te das cuenta de lo que haces cuando sos chico. No te das cuenta. No. Eso es lo bueno que ¿Cuándo tiene. te diste cuenta de lo que habías hecho? Yo tardo en darme cuenta. Yo soy más bien lento. No, y te das cuenta después. Te das cuenta después de los 30. Después de cuando estás cerca de los 40, ahí te empezás a dar cuenta un poco más de las cosas. Vos cuando sos chico pensás que sos inmortal y aparte pensás que todo te va a salir. Y sos mucho más irresponsable, qué sé yo. Yo nunca antes había hecho un diario, ¿me entendés? Y de golpe me encontré con que habíamos puesto un diario en la calle y que me empezaban a estudiar en las facultades, qué sé yo. Cosas rarísimas, o sea... a mí me cayó la ficha de que habíamos hecho el diario. Al mes y medio, un día me estaba llevando Tiffenberg a mi casa, porque yo en esa época no sabía ni manejar. Yo aprendí grande a manejar. Y me estaba llevando a mi casa y en el diariero de Corrientes y Callao, a las 3 de la mañana, dice, Clarín, Nación, página... Y ahí dijiste, ¿qué pasa? Vos es que fue así, lo miro a Ernesto y le digo, ¿vos escuchaste? Había entrado. Hicimos un diario, loco. Para mí fue muy fuerte. Y después a mí me dio dos cosas, visto desde ahora. Aunque suena raro, por un lado la seguridad de que siempre iba a tener laburo. Yo no tenía esa seguridad. ¿Y por qué tuviste esa seguridad después de hacer páginas? No sé, es difícil de explicar, pero me dio esa seguridad interior. Yo no nací en un huevo abajo de páginas. Fui cronista, fui redactor, fui de todo. Me echaron de un montón de lados, me decían que mis notas eran malas. O sea, me pasó lo que le pasa a todos. Digamos, no es que me fue siempre bien. Tampoco quiero que se piense eso de mí, porque viste que hay gente que dice, la lata, todo lo que hace. No, no es así. Yo he hecho un montón de fracasos y he hecho un montón de éxitos, las dos cosas, pero no he hecho solo éxito. Y bueno, nada, me dio esa seguridad por un lado y después me dio una cosa que también fue importante para mí en mi carrera, es importante, que la sensación de que en cuanto más yo era yo, mejor me iba. Eso es muy interesante. ¿Sabés por qué, Lanata? Porque la mayor parte de los periodistas, permítanme este juicio... Te lo permitimos. Personal no, porque a lo mejor uno toca cosas que no quiere. La mayoría de los periodistas no son ellos. Claro, claro. No son ellos, son lo que la opinión pública espera de ellos. Bueno, es que desde que uno es chico a uno le piden que sea otro. Vos te das cuenta que cuando uno nace, uno siempre tiene que ser o los padres, o San Martín, o el tío tal, o Perón, o el Che Guevara, o cualquiera, no importa. Pero uno no puede ser uno, ¿no? Es como que uno después desaprende todo y empieza otra vez de a poco a tratar de ser uno. Y yo me daba cuenta que cuando hacía la tapa en blanco, que nadie quería hacer, me iba bien. O que cuando hacía el diario amarillo me iba bien. O que cuando entonces digo, wow, no estoy tan equivocado, porque tengo que hacer lo que siento, ¿me entendés? Lo que pasa es que es difícil, ¿sabes por qué? Porque todos tenemos miedo a fracasar. Y la mayor parte de la gente no se anima a hacer las cosas por miedo a fracasar. Pero siempre te va a pasar que fracases.
Lo que pasa es que no vas a fracasar siempre. Si te animás, a lo mejor fracasás y después te va bien, qué sé yo. Hay una cosa, ¿no? No se anima porque le da miedo. Y es terrible fracasar. Yo lo sé porque yo fracasé. Pero es lo que necesitas para poder tener éxito. Si vos no fracasás, no podés tener éxito. No se da una cosa sin la otra, ¿me entendés? Entiendo. Hay algo que yo quería contar, porque lo conozco de hace 20 años, estamos sacando la cuenta, 21, ¿no? Sí. En la época en que él trabajaba en el informativo de Radio Belgrano, y yo trabajaba en el programa de Aliberti sin anestesia. Y lo que quiero decir es esto, que hay mucho laburo detrás, porque vos está bien, te podrás acertar o no, pero laburo hay detrás. Sí. Esto es impresionante, y doy fe, porque yo me acuerdo que ahí fue cuando por primera vez a mí me dieron la oportunidad de hacer algo que fuera distinto a la locución. Ese fue un paso muy grande para mí. Y me tocó hacer investigaciones con Jorge Lanata sobre educación. Porque a mí Entonces, yo tengo la imagen de Jorge entrando al estudio, fuera digamos, de horario, porque lo hacíamos fuera de horario, con una pila así, eran como 20 tomos, pero de verdad, y decirme, estos los lees vos, estos los leo yo, así, ¿no? Y entonces yo lo miraba, y era para hacer un informe que duraba 10 minutos. Sí, no, siempre lo ¿no? Un rigor, es decir, dormíamos en el control central. Claro, es decir, yo 1000 veces dormí en el control central de Belgrano, 1000 veces había un sillón verde hecho mierda de cuero, y para irme a mi casa tardaba más, entonces dormía ahí y seguía, ¿entendés? Y ganábamos 2 pesos por 50, no era que lo hacíamos por la guía. No, pero lo que yo digo es eso, digo para que no se crea que también es una varita mágica. Bueno, de todos modos, hay mucho laburo. Yo entiendo eso, claro que lo entendemos, ¿no? Digo, hay un trabajo, lo que ocurre es que hay gente que trabaja e igual no le sale. Eso también es. Porque hay un don, lo lamento que te estoy elogiando, lo lamento. No, está bien. Hay un don que uno tiene y muchas veces ese don, algunos lo desperdician, sin darse cuenta cuando llegan al final que tuvieron ese don. Le pasa a los escritores, le pasa a los periodistas, le pasa a mucha gente. Y hay otros que tienen ese sexto sentido que les permite tener ese don, aprovecharlo, aún en el juego del fracaso y del éxito que estabas hablando. Yo creo que, bueno, esa es la original. Yo creo que Lanata es uno de los periodistas más originales, para no hacer un juicio de ese maravilloso. Esos adjetivos se los dejo a la hinchada. Yo soy un periodista y grande. Es uno de los periodistas más originales que hubo en el país. Contando toda la historia del periodismo, incluyéndolo, si querés, a Sarmiento, incluyéndolo a José Hernández. Te digo una cosa con respecto a lo del don. Más originales. Te digo una cosa con respecto a lo del don, porque en un punto eso también se parece a... Hablabas vos de Sarmiento, mira, vamos a encontrar una manera de engancharlo. A los próceres. A nosotros nos enseñan una historia que es inimitable, en el sentido exacto de la palabra inimitable, o sea, una historia quietista. El chico que está escuchando esto no puede pretender ser Belgrano, porque cree que Belgrano era especial. ¿Y sabés qué? Belgrano no era especial. El chico que está escuchando esto puede ser Belgrano, el otro que está escuchando esto puede ser San Martín, el otro puede ser Moreno, porque son gente que se sobrepuso a su miedo y que hizo. Entonces, hay gente con más capacidad y menos, con más talento y menos, pero para lo que es la media, a mí me parece que es malo dar como argumento el tema del don, porque si vos te esforzás, podés hacer algo muchísimo mejor que lo que estás haciendo, aunque no tengas el don. ¿Me entendés? Sí, y en cambio, si vos asumís como, no, hay especiales, te quedás en tu casa. Dejás que otro tenga el don. Yo vengo de un lugar, yo nací en Mar del Plata, pero viví en Sarandí, o sea, a la mitad de los edificios donde yo entro ahora, yo hubiera entrado por la puerta de atrás, ¿me entendés? O sea, por la puerta de servicio. En mi casa no había biblioteca, yo no vengo de una familia de intelectuales, mi abuela no sabía leer ni escribir, Yo me di cuenta a los 12 años, un día que la vi viendo el diario y le pregunté y mi tío me dijo, no, ella está mirando las fotos, no sabe. O sea, no vengo de una familia de intelectuales progre de Barrio Norte, ¿me entendés? Soy todo lo contrario a eso. Ahora, si yo me hubiera creído que solo la gente con don puede estar, yo no hubiera hecho nada nunca. O sea que en buena hora los irrespetuosos, quiero decir, ¿no? Y los audaces. ¿Me entendés? Sí, o sea, sí, patear la puerta, ¿no? Teléfonos y correo electrónico. 49990590 si vivís en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires. Si vivís en el interior, 011-4999-1500. El correo electrónico palabrascruzadas@continental.com.ar. En un ratito vamos a hablar de los Juegos Olímpicos y también de política. Volveremos a la política. Aquí está Lanata. Nos interesa su opinión, por supuesto. La tapa de noticias que sale hoy tiene que ver con el gobierno y las encuestas. ¿Cómo compra Kirchner las encuestas para tener buena imagen? Y presentan algo interesante, los números de imagen positiva de Kirchner, de las encuestadoras que trabajan con el gobierno. ¿Y los de las otras? Y los de los otros. ¿Y qué da?
Y mirá, Analogías 80%, OPCM, que es Zuleta 78%, Artemio 70%. En cambio, Giacobbe da 49, imagen positiva. Por supuesto que cada uno hace su encuesta, su muestra, claro, sí. O sea, no son equivalentes, pero todas tratan de reflejar lo mismo que la imagen positiva. Que hacen sobre el mismo plano país. Sí, y que aparte sería representativo de la población. Pueden dar resultados muy distintos. Claro, pero no 80... Si una es telefónica y la otra no, o si una... Claro, depende de cómo está construida la metodología, pero entre 45 y 80 hay una diferencia grande. Fara 46, Fraga 45, Giacobbe 49, imagen positiva de Kirchner, de los encuestadores que no cobran o no trabajan con el gobierno. Yo contábamos el otro día que para Katterberg la imagen presidencial estuvo a lo largo de más o menos 6 meses, los primeros 6 meses del gobierno, entre 70 y 80%, fluctuando siempre ahí. Y últimamente hay un descenso casi permanente que la lleva en agosto al 55% para Katterberg. Vamos a hablar un poquito no de las encuestas, sino de si hay un desgaste en el gobierno, si aparecieron obstáculos, desafíos que quizá no esperaba el presidente y con los que está tratando de lidiar. Y también, ¿por qué no?, de la oposición. ¿Hay oposición o hay opositores en la Argentina? Después lo hablamos, Jorge. Es tan nuestra como el tango. Por eso todas las tardes en Continental se discute, se piensa, se analiza todo lo que pasa y lo que va a salir en los diarios. Palabras cruzadas. Hasta las 19 en Continental. A ver, recordanos, ¿de qué programa? Eso es de un programa que hacíamos en Rock and Pop, en él, yo qué sé en qué año. ¿94? Puede ser, ¿no? Sí, Yo todavía dirigía Página y era una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque a la mañana era director de diario con saco y corbata y a la noche me iba a la Rock and Pop a leer cartas de amor y a pasar música. Estaba buenísimo el programa. A mí me encantaba hacerlo. Y vos sabés que todavía hoy hay psicóticos que tienen grabados los programas de hora 25 y los venden. Bueno. Así Y te tipo dicen, pirata, pero te casetito. dicen el del 24 de junio de 1900. Mirá vos. Y yo digo, ¿qué mierda habré dicho el 24 de junio? Bueno, y los tipos lo compran, increíble. ¿A qué hora iba? De 12 a 1, a la hora 25. Claro. Ah. ¿Vas a volver a la televisión, pero por un programa para el exterior? ¿Cómo es eso? Estamos armando con Tinelli y con Sebastián Ortega un programa que se va a llamar Crónicas del Otro Mundo. Y que es un ciclo de 13 programas para HBO en el mundo. O sea, son 13 documentales de Estados Unidos y América Latina. Ajá. Me voy a poner a hacer eso ahora, o sea... Pero temática que social, política... De todo, porque hay un programa que es La Última Colonia Latinoamericana, que es Guyana Francesa, hay otro que es pasarnos una noche en un patrullero en Sao Paulo, un sábado a la noche en Sao Paulo dentro de un patrullero. Hay otro que es Silicon Valley y una entrevista a Gates. Hay, bueno, nada, es muy diverso. Bueno. Hicimos un tráiler, HBO lo aprobó y tal, y empezaríamos a laburar ahora en octubre, noviembre, diciembre, enero. Y empezaría a salir en abril, mayo del año que viene afuera. Acá no tengo idea. Acá no se sabe si se va a ver. No sé si... No, probablemente lo dé HBO acá o a lo mejor se hace algún acuerdo con Telefe y lo da Telefe. Realmente no sé. Ajá. Bueno. El tema político, ¿cómo lo ves a Kirchner, Jorge? Arrancó muy bien, convenciendo, ponía temas en la agenda, gran iniciativa. ¿Y qué aparecieron ahora? ¿Obstáculos, desafíos? No, lo que aparece es el poder real. Ajá. Y lo que aparece y lo que se ve es hasta dónde se opone o no al poder real. ¿Y cuál es el poder real? El económico y, digamos, el poder real, el poder. Los presidentes no son los que tienen poder. El poder fáctico, como el poder real. Acá trata de modificar algo en serio a ver si se lo bancan. Digamos, el tema es ese. A ver, Kirchner para mí se equivocó en usar demasiado tiempo para consolidar su posición interna. Yo no hubiera usado todo ese tiempo para tratar de rosquear con los gobernadores, para tratar de armar un PJ más digerible, ¿me entendés? La transversalidad. Ese tema de la transversalidad realmente me parece que no tiene mucho sentido y me parece que le quita tiempo para gobernar en efecto, ¿no? Ojo, yo no le estoy pidiendo a Kirchner grandes cambios en un año o en dos, porque tampoco... A ver, cualquier cambio rápido es mentira. Los cambios verdaderos suceden con el tiempo. Imagínate lo que a uno le cuesta llenar la cubetera cuando la vacía. Bueno, lo que debe costar cambiar un país. ¿Qué sé yo? ¿Me entendés? O no dejar la ropa tirada, no esas boludeces que uno hace en la casa. Bueno, imagínate cambiar un país. Cambiar un país nos va a llevar generaciones. Sí. Bueno, a mí me parece que en algunos casos él
tomó algunas iniciativas que tienen que ver con eso. ¿Con qué, por ejemplo? La Corte, la policía, etcétera. Una nueva postura frente al fondo, por ejemplo. Sí, una nueva postura frente al fondo, pero ojo, sigue garpando. Sí, siguió garpando, ¿no? No aprovecha todo lo que podría aprovechar hacer un bloque continental Lula, Chávez, Kirchner. Por ahora quedó en lo declamatorio solamente. Y después no hay, cuando se dice esta frase tan estereotipada, no hubo un cambio del modelo. Es cierto, no hubo un cambio del modelo. El modelo sigue siendo el mismo, digamos, un modelo de concentración económica que ahora cambió un poco por la exportación y porque se diversificó por el tema del el tipo de cambio alto genera otros incentivos. Está bien, ¿no? pero este sigue siendo un país a donde hay de 6 argentinos, 3 abajo de los niveles de pobreza y 1 desnutrido. O sea, eso sigue pasando, ¿me entendés? Pero no hay matices de política económica. Acá no hay una idea de que el Estado tiene un rol, el Estado no promueve, por ejemplo, la demanda subiendo salarios y ¿Sabés cuánto es la deuda? ¿Sabés cuánto es la deuda social? La deuda, o sea, los economistas llaman deuda social a la cantidad que haría falta para que dejara de haber pobres. No habría más pobres, imagínate, es importante. Que no hubiera más pobres. Son 16.000 millones por año. ¿Sabés cuánto se pagó en intereses de la deuda el año pasado? 13.500. Sí. El año que viene va a haber que pagar plata que no hay, porque acá hay otra cosa, es cuando se discute el presupuesto siempre se dice lo mismo, no hay plata, no hay plata, es plata que se usa para otra cosa, pero la plata está, acá Argentina genera 60, 65 mil millones por año, eso es lo que ganamos entre todos. ¿Vos decís PBI? Sí. El presupuesto nacional. De presupuesto, ok. El presupuesto, no todo lo que ganamos, sino lo que nos queda, lo que podemos gastar. Sí, el presupuesto de la Administración Nacional. Lo que sería el sueldo en bruto, digamos, lo que nos el sueldo de bolsillo nuestro, de nuestro país, es 60.000 millones. Una vez por año nos reunimos todos en el Congreso y decimos, bueno, ¿en qué carajo lo gastamos? Ok. ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, esa es la discusión. Esa es la discusión. Porque no es que no está la plata, es que está, pero se gasta en otras cosas. ¿Me entendés? Me parece que Kirchner tiene plafón para hacer mucho más cambio de lo que está haciendo. Esto es lo que me parece con Kirchner. Pero entonces vos planteás que hay una diferencia fuerte entre realidad y discurso. Sí, claro, hay una diferencia fuerte entre realidad y discurso, sin duda. Sí, o sea que es más duro en discurso que en lo que es la moderación. Y a la vez tiene un problema. Está asociado con el tipo que lo va a cagar. ¿Duhalde? Sí. ¿Por qué decís que lo va a cagar? Por la propia lógica de acumulación. Duhalde es un tipo de la vieja política para el cual Kirchner en el comienzo fue una apuesta que podía, lo más probable era que no saliera. Bueno, salió. Ahora Kirchner tiene estos años para tratar de dar vuelta a la ecuación, pero todavía no la dio vuelta, ¿me entendés? O sea, es como un tipo que está construyendo un puente, pero a medida que lo construye el puente se cae. O sea, llega un momento a donde, bueno, ¿y cómo sigue? La Nata está en condiciones, pregunta en relación a lo que acabas de decir, un gobernante de un país latinoamericano como Argentina, en estas condiciones, de subvertir esos valores de concentración de la riqueza, de romper con esa hegemonía económica de los lobbies. Yo no estoy proponiendo una cosa tan extrema, yo estoy proponiendo otra cosa. Yo estoy diciendo, bueno, sería larguísimo hablar cada uno de los temas, pero digamos, los planes Trabajar, que es la única reacción de tipo social que el Estado argentino tuvo hacia los excluidos, son lo más parecido a una coima berreta para que la gente no proteste, digamos. No le sirven para vivir a nadie, no los hacen laburar al dárselo, está todo mal. O sea, hay que dar un subsidio que realmente sirva y por el cual la gente labure. Laburen 4 horas, 6 horas, 8 horas, lo que sea, pero que algo hagan. Y si no hay laburo, que estudian. Suponete que no haya laburo, bueno, que estudien, que vuelvan, que terminen la primaria, la secundaria, que empiecen la universidad, que hagan algo por contraprestación. Ahora, esa no es la única cosa para hacer con la cantidad de gente excluida que hay. Yo estoy diciendo, un gobierno que empiece a atender a la gente excluida en serio, que la empiece a integrar, un Estado que sea más reactivador del tema económico de lo que es este, un Estado que negocie pagar menos de lo que se está pagando en la deuda, por ejemplo, que cobre más impuestos a los tipos más ricos. No estoy diciendo dar vuelta a todo, estoy diciendo un Estado un poco más sensato, eso, que no esté tan sujeto a los aparatos de poder, ¿me entendés? No puede ser que el Estado haya subsidiado a los bancos como lo subsidió hace poco de vuelta.
Acá nos olvidamos de todo, pero los bancos le robaron la plata a la gente. ¿Cómo le vamos a devolver la plata encima que le robaron la plata a la gente? Por las compensaciones. Las compensaciones asimétricas de... Sí, en la diferencia entre el 1.40 y el 1 y... Es una locura. Es cierto que en esta vuelta, Diego y... Sí. A la mesa, en esta gestión, vamos a llamarle provisoria o de coyuntura que es Kirchner, esos mensajeros augures economicistas que hubo en la década del 90 desaparecieron. Vos sabés que veía, disculpame la interrupción, pero es complementario a lo que decís. Mirá cuánto está el riesgo país hoy, agarra ámbito y fíjate, 5.000 y pico. Sí. ¿Y qué se cayó? ¿Cuánta gente se tiró por el balcón? Hace 2 años... Todos los días te ponían 5.000 y pico y no, todos pero decíamos... Pero eso, Jorge, es porque todavía no reestructuró.